¿Alguna vez sentiste que todo en tu vida estaba yendo mal, justo después de orar pidiéndole a Dios un milagro? ¿Sientes que diste lo mejor, que fuiste fiel, que esperaste con paciencia, y en vez de bendición, lo que vino fue rechazo, puertas cerradas, traición o soledad? Y es en ese momento donde muchos dicen, Dios se olvidó de mí. Pero no. Escucha esto, cuando parece que Dios te está alejando de tu sueño, en realidad te está posicionando para algo mayor. Hoy te voy a mostrar las 5 señales más claras de que estás a punto de recibir una bendición enorme, y lo mejor, probablemente ya las estás viviendo y no te habías dado cuenta. Si has sentido que tu vida está en caos, si has estado luchando con lágrimas en los ojos mientras oras por un cambio, esta palabra es para ti. Quédate hasta el final, porque una de estas señales podría ser la confirmación que tanto has esperado. Dios ya empezó a moverse a tu favor. Solo necesitas abrir los ojos. La espera duele. Y duele más cuando sientes que hiciste todo bien. Oraste. Te alejaste del pecado. Sembraste con fe. Confiaste cuando nadie más lo hacía. Y sin embargo, nada. Silencio. Cielo cerrado. Puertas que se cierran una tras otra. Es en ese punto donde muchos se frustran, se enfrían espiritualmente, e incluso llegan a pensar que Dios se olvidó de ellos. Pero hay algo que el enemigo no quiere que entiendas: el silencio de Dios no es ausencia. Es estrategia. Dios no es un genio de lámpara que actúa a tu ritmo. Él es un padre sabio que prepara el terreno antes de entregarte la cosecha. Mira la vida de José. Un joven con un sueño divino, una visión celestial. Pero en lugar de ver realización inmediata, lo que vivió fue traición, esclavitud y prisión. Nada tenía sentido. Y sin embargo, cada injusticia era una escalera hacia el palacio. Dios no lo había abandonado. Solo estaba haciendo ajustes. Quitando personas. Alineando tiempos. Preparando el corazón. Porque antes de darte una bendición grande, Dios necesita que seas una persona capaz de sostenerla. La mayoría no falla por falta de promesas, sino por no estar preparados para el peso que trae la promesa cumplida. Santiago 1, 2-3, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa palabra no está ahí por casualidad. La prueba tiene propósito. El dolor tiene intención. La espera tiene dirección. Pero si no reconoces lo que Dios está haciendo, puedes terminar abandonando el proceso justo antes del milagro. Este es el problema: la mayoría de las personas ora por una bendición, pero no está lista para los cambios que preceden a esa bendición. Y por eso, cuando llega la prueba, creen que están siendo castigados, cuando en realidad están siendo posicionados. Hoy vamos a abrir tus ojos a ese patrón divino. Porque si logras identificar estas señales, vas a pasar de la frustración a la fe. Vas a entender que no estás siendo castigado, estás siendo preparado. Para entender cómo actúa Dios antes de una gran bendición, volvamos al relato de José. Su historia comienza en Génesis 37, cuando recibe un sueño de parte de Dios. Un sueño donde él se veía en posición de liderazgo, mientras sus hermanos se inclinaban ante él. Un llamado grande, una promesa divina. Pero lo que siguió no fue gloria, fue quebranto. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Fue llevado a Egipto, lejos de su hogar, de su padre, de su idioma, de su cultura. Allí, cuando parecía que comenzaba a estabilizarse en la casa de Potifar, fue falsamente acusado por la esposa de su amo y arrojado a la cárcel. Desde afuera, parecía que Dios se había olvidado de él. Pero por dentro, Dios estaba forjando el carácter del líder que salvaría a naciones enteras. En Génesis 39:21 dice: Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia. No dice que Dios lo sacó inmediatamente. No dice que evitó la cárcel.
Dice que estaba con él en medio del proceso. Esa es la clave. Dios no siempre evita la prueba, pero siempre camina contigo dentro de ella. Ahora vayamos al profeta Isaías. En Isaías 43:19, Dios dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Este versículo fue dado al pueblo de Israel cuando estaban en exilio, lejos de su tierra, humillados, desesperanzados. Y justo ahí, Dios les promete algo nuevo. No cuando estén en paz, sino en medio del caos. ¿Te das cuenta del patrón? Dios habla de caminos en el desierto y ríos en la soledad. ¿Por qué no en lugares fértiles? Porque el poder de la promesa se revela más fuerte en medio del lugar donde humanamente es imposible. Y eso es exactamente lo que tal vez estás viviendo tú. Te sientes en un desierto, seco, sin rumbo. Pero es allí donde Dios dice: voy a abrir un camino donde no lo hay. Proverbios 3, 5-6 nos da otra pieza esencial de este rompecabezas. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios no necesita que entiendas todo. Necesita que confíes. La fe no es tener todo claro, es caminar aunque no entiendas. José terminó siendo el segundo hombre más poderoso de Egipto. Y cuando enfrentó a los mismos hermanos que lo vendieron, les dijo: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Ahí lo tienes. Lo que parecía el fin era solo el principio. Lo que parecía traición era redirección. Lo que parecía olvido era estrategia. Dios no está improvisando. Él está tejiendo cada detalle de tu historia con precisión divina. Y si hoy estás sintiendo el peso del proceso, si estás en medio del dolor, el rechazo, la espera, no significa que Dios se olvidó. Significa que estás exactamente en el lugar donde Él necesita que estés, antes de entregarte lo que ha prometido. ¿Y si te dijera que lo que más te ha dolido últimamente, es en realidad una prueba de amor de parte de Dios? Piénsalo. ¿Cuántas veces le pediste a Dios que te usara, que te llevara a otro nivel, que hiciera algo grande contigo? ¿Y cuántas veces esperaste que eso llegara sin cambio, sin sacrificio, sin incomodidad? Lo que no te dijeron es que antes de una promoción divina, viene una poda. Jesús lo dijo en Juan 15:2. A todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Te diste cuenta? Dios no poda al que no sirve. Poda al que ya da fruto. Porque ve en ti potencial para más. Pero esa limpieza duele. Significa cortar relaciones, cambiar hábitos, enfrentar batallas internas, soltar lo conocido. Entonces pregunto, ¿estás dispuesto a pasar por la incomodidad temporal con tal de recibir una bendición eterna? Muchos oran diciendo: Señor, úsame. Pero cuando Dios empieza a remover personas, cambiar planes, sacudir la zona de confort, corren. Se enojan. Se enfrían. Porque pensaban que la bendición vendría envuelta en comodidad. Pero las verdaderas promesas de Dios vienen envueltas en procesos. ¿Y sabes por qué? Porque una bendición sin preparación puede destruirte. Dios te ama demasiado como para entregarte algo que te hará daño si no estás listo. Por eso, en vez de enfocarte en el cuándo llegará tu milagro, empieza a preguntarte: ¿estoy siendo moldeable? ¿Estoy permitiendo que Dios me prepare para lo que viene? Cuando te sientes desconectado, cuando parece que las cosas no fluyen como antes, cuando pierdes interés en lo superficial, eso no siempre es una crisis. A veces es una señal de que estás creciendo. Mira a Jesús. Antes de iniciar su ministerio, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. No fue el enemigo. Fue el mismo Espíritu. ¿Para qué? Para ser probado, fortalecido, alineado con el cielo.
Y después del desierto, vino el poder. Vino la multiplicación. Vino la cruz, sí, pero también la resurrección. Tal vez estás justo en ese punto, entre la prueba y la promesa. Y este mensaje no es para darte respuestas inmediatas, sino para darte perspectiva. Porque si logras ver el proceso como parte del plan, tu fe no se va a quebrar, se va a consolidar. Dios no terminó contigo. Al contrario, está más activo que nunca. Solo que ahora está trabajando en lo invisible. Está labrando raíces, no hojas. Y por eso no lo ves, pero eso no significa que no está. Pregúntate, ¿voy a rendirme ahora? ¿Voy a dudar ahora, justo cuando estoy más cerca del cumplimiento? O como dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios comenzó en ti, lo va a terminar. Solo no sueltes el proceso. Ahora sí, entremos al corazón de este mensaje. Vamos a identificar las 5 señales claras de que Dios está a punto de bendecirte de una manera sobrenatural. Estas no son señales místicas ni supersticiones. Son patrones bíblicos y espirituales que se repiten una y otra vez en la vida de personas que estuvieron a punto de recibir algo grande. Y la primera es una que, si estás atravesándola, puede doler mucho, pero también puede ser la mayor confirmación de que estás cerca del cumplimiento. ¿Has notado que cuando estás a punto de rendirte, de repente todo se pone peor? Problemas familiares que surgen de la nada. Finanzas que se desmoronan. Puertas que se cierran justo cuando parecían abrirse. Amistades que te traicionan. Todo eso no es coincidencia. Es una señal. Estás cerca. Muy cerca. Y por eso el ataque es tan fuerte. El enemigo no pelea donde no hay amenaza. Y si estás enfrentando guerra, es porque estás cargando algo que lo asusta. Mira lo que dice Santiago 1, 2-3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta palabra no es una teoría. Es una estrategia. Dios te está diciendo, si estás siendo probado, es porque te estoy fortaleciendo. ¿Recuerdas a Job? Perdió todo en un solo día. Hijos, riquezas, salud, amigos, y todo porque el enemigo quería romper su fe. Pero lo que no sabía era que Job estaba a punto de recibir una doble porción. Dios no permitió esa prueba para destruirlo, sino para mostrar que su fidelidad era más fuerte que cualquier tormenta. Y así como Job, tú también estás siendo observado por el cielo. Cada vez que eliges no rendirte, aunque todo duela, estás ganando una batalla invisible. La próxima vez que enfrentes una crisis, cambia tu pregunta de ¿por qué me pasa esto? A ¿qué está a punto de nacer en mí que el enemigo quiere abortar? Porque te aseguro algo, el dolor no llega al azar. Llega cuando estás a punto de entrar a una nueva temporada. Entonces, ¿qué hacer? No te aísles. La guerra espiritual más fuerte se gana con comunidad y oración. Declara en voz alta la promesa. No hables de tus problemas más que de tus promesas. Agradece en medio del caos. El agradecimiento abre el cielo. Y sobre todo, resiste. No por tus fuerzas, sino por la gracia que te sostiene. Si estás en batalla, es porque estás en terreno de milagro. No te bajes del campo, el cielo ya está enviando refuerzos. Una de las señales más dolorosas, y a la vez más reveladoras, de que Dios está por bendecirte, es esta: personas empiezan a alejarse de tu vida. Amistades se enfrían. Relaciones se rompen sin explicación. Conversaciones que antes eran constantes ahora se vuelven silencio. Y tú te preguntas, ¿qué hice mal? Pero aquí está la verdad, no hiciste nada malo. Dios está haciendo espacio. Mira lo que Jesús mismo vivió.
Justo antes de iniciar su ministerio público, se alejó. Dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Antes de hacer milagros, antes de caminar sobre el agua, antes de alimentar a multitudes, Jesús se retiró. Se desconectó. Se quedó solo con el Padre. Esa desconexión fue necesaria para su reconexión con el propósito. Y lo mismo pasa contigo. Hay personas que fueron clave en tu etapa pasada, pero que no pueden acompañarte al siguiente nivel. No porque sean malas, sino porque ya cumplieron su función. Dios los usó y ahora los retira. Otras veces, si hay intenciones ocultas. Personas que parecen apoyo, pero son freno. Influencias que distraen, que contaminan, que confunden. Y como tú no puedes ver el corazón, Dios en su amor, corta por ti. Y claro, eso duele. Porque estás perdiendo lo conocido. Estás soltando la costumbre. Pero a veces, lo que se siente como pérdida es en realidad protección. ¿Te ha pasado que después de un tiempo, ves en retrospectiva una relación y dices, gracias, Dios, por haberla quitado? Eso es una desconexión divina. Una intervención silenciosa que evitó una desviación masiva. Juan 15:2 lo dice claro. A todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Parte de esa limpieza es relacional. No todos los que empezaron contigo van a terminar contigo. Y eso está bien. Entonces, ¿cómo responder cuando Dios desconecta? No te amarres a lo que Dios ya soltó. Bendice a quienes se van. Incluso si te hirieron, libéralos con perdón. Ora por conexiones divinas nuevas. Dios no solo corta, también planta. Recuerda esto, la soledad que sientes ahora es el silencio que precede al llamado. Dios está creando un ambiente exclusivo para hablar contigo, para enfocarte, para alistarte. No te resistas. Abraza el proceso. Porque si Dios está quitando, es porque ya viene lo que va a añadir. Todo está bien en lo externo. Tu rutina sigue. Tus responsabilidades se cumplen. No hay un problema específico. Y sin embargo, algo dentro de ti no se siente igual. Sientes una especie de incomodidad sagrada. Una inquietud que no puedes explicar. Pierdes interés por cosas que antes te emocionaban. No te sientes satisfecho con lo que antes era suficiente. Y, de pronto, comienzas a orar más, a buscar más, a anhelar más, sin saber exactamente por qué. Eso, amigo, no es ansiedad. Es activación. Es el Espíritu Santo despertando algo nuevo en ti. Isaías 43:19 dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Dios empieza algo dentro de ti antes de mostrarlo fuera de ti. Y cuando viene un cambio grande, primero se manifiesta como incomodidad interna. Porque antes de llevarte a un nuevo lugar, Dios necesita despegarte emocionalmente del lugar donde estás. Piensa en Abraham. Vivía cómodo en Harán. Tenía familia, estabilidad, tierras. Pero un día, sin mapa ni instrucciones claras, Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. No le dijo a dónde. Solo le dijo que saliera. ¿Qué lo movió? Una inquietud. Un llamado. Una voz interna que gritaba: esto no es todo lo que Dios tiene para ti. Tal vez tú estás sintiendo lo mismo. No es insatisfacción carnal. Es hambre espiritual. Y en ese momento, tienes dos opciones: apagar la voz o seguirla. Lo más peligroso que puedes hacer cuando sientes esta inquietud es acallarla con distracciones. Con entretenimiento. Con ocupación. Con ruido. Esa incomodidad es una alarma divina.
Una invitación a moverte, a buscar, a prepararte. ¿Qué puedes hacer cuando la sientes? Aparta tiempo para escuchar. No llenes el silencio. Escúchalo. Escribe lo que Dios te muestra. A veces el cielo habla suave. Ten tu espíritu atento. Obedece incluso si no entiendes. La claridad viene en el camino, no antes. No subestimes lo que parece simplemente emocional. Hay batallas espirituales que se libran primero dentro de ti antes de manifestarse en tu entorno. Si tu alma está inquieta, dale gracias a Dios. Significa que ya comenzó a moverte. Y cuando Dios empieza a incomodarte, es porque está a punto de posicionarte. Has estado orando. Has estado esperando. Y de repente, sucede algo que no buscaste. Alguien te llama con una oportunidad inesperada. Aparece una conexión que jamás imaginaste. Te ofrecen algo que supera tus capacidades o recursos. Y tú te preguntas, ¿cómo pasó esto? Yo no lo provoqué. Eso es exactamente lo que lo hace divino. Dios abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Apocalipsis 3:7 dice: Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando es Dios quien abre una puerta, no necesitas empujar, manipular, convencer ni competir. Simplemente sucede. Y sucede en el momento exacto. Hay oportunidades que no se consiguen con esfuerzo humano. Se activan con obediencia, fe y tiempo divino. Mira a David. No pidió ser rey. No hizo campaña. No buscó promoción. Él estaba cuidando ovejas, haciendo lo ordinario con excelencia, cuando Dios mandó al profeta Samuel a ungirlo. Fue elegido sin buscarlo. Porque cuando Dios te quiere posicionar, te busca donde estés. Y lo mismo puede pasarte a ti. Tal vez no tienes los recursos. Tal vez no tienes los contactos. Pero lo que tienes es favor, y eso es más poderoso que cualquier currículum. Pero aquí viene el desafío. Muchas personas rechazan estas oportunidades porque se sienten pequeñas, incómodas o fuera de su zona de confort. ¿Y si la oportunidad que parece poca cosa es en realidad la llave al palacio? Recuerda, José interpretó un sueño en la cárcel y eso lo llevó al trono. Dios trabaja con detalles, no con apariencias. Entonces, ¿cómo saber si una oportunidad viene de Dios? Trae paz, aunque haya temor. Tu espíritu se siente alineado, aunque tu mente dude. Llega sin que la hayas perseguido obsesivamente. Se conecta con tu propósito, no con tu ego. Y lo más importante, produce fruto eterno, no solo beneficio momentáneo. Si Dios está abriendo puertas frente a ti, no retrocedas por miedo. Atrévete a caminar en fe. No esperes que todo esté claro para moverte. Dios no da mapas. Da direcciones por pasos. Y si esa puerta se abrió sin que la empujaras, quizás es porque fue Dios mismo quien la diseñó, con tu nombre escrito en ella. Hay momentos en la vida donde, de pronto, todo empieza a fluir. Personas que antes no respondían, ahora te llaman. Cosas que te costaban, ahora se resuelven con facilidad. Recursos aparecen. Las decisiones se vuelven más claras. Tu espíritu se siente más ligero. Y tú sabes que no es porque hiciste algo diferente. Es porque algo cambió en lo espiritual. Eso se llama favor. Y es una señal clarísima de que Dios ya está activando la bendición que preparó para ti. Proverbios 3, 5-6, dice: Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando confías en Él, de verdad, no solo con palabras, Dios empieza a enderezar tu camino. Y eso no significa que todo será fácil. Pero sí que todo empezará a tener sentido. Mira la vida de Esther. Era huérfana, invisible, sin poder,
y terminó siendo reina. No por estrategia humana, sino por alineación divina. Cada detalle fue dirigido por la mano de Dios. Incluso el rey, que no la conocía, fue tocado por el favor que había sobre ella. ¿Y tú? Tal vez estás entrando en esa temporada. Después de tanto dolor, tanta prueba, tantas noches de oración, empiezas a ver cómo todo encaja. Pero atención, el favor no es solo para tu beneficio. El favor es para cumplir un propósito mayor. Esther no fue reina para vivir en lujos. Fue puesta allí para un tiempo como este, como dice Esther 4:14. Su favor era el medio que Dios usaría para salvar a todo un pueblo. Y tú también fuiste llamado para algo más grande que tú. Cuando todo empieza a alinearse, cuando las piezas encajan sin explicación, no es suerte. Es la evidencia de que el cielo está respaldando tu misión. ¿Qué hacer cuando el favor llega? Sé humilde. El favor no es mérito. Es gracia. Sé obediente. No uses el favor para ti. Usa el favor para Dios. Sé valiente. Aprovecha la ventana. A veces el favor tiene fecha de caducidad. No tengas miedo de avanzar. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte. Si ves que todo empieza a fluir, camina. No es casualidad. Es cumplimiento. Es confirmación. Es la señal final antes del milagro. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo de parte de Dios. No estás solo. No estás perdido. No estás olvidado. Estás en proceso. Todo lo que estás viviendo, la lucha, la pérdida, la incomodidad, los cambios, no es castigo, es preparación. Y si reconociste una o más de estas señales en tu vida, alégrate. Porque eso significa que ya comenzó el movimiento celestial. No todo se ve. No todo se entiende. Pero todo está siendo ordenado. Romanos 8:28 lo afirma con poder. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Las buenas, las malas, las que duelen, las que no entiendes. Dios no desperdicia nada. Y si sientes que tu fe está débil, no te culpes. Solo necesitas una chispa. Porque Jesús dijo que con fe como un grano de mostaza, puedes mover montañas. Hoy es el día para renovar tu esperanza. Para volver a confiar. Para decirle a Dios, aquí estoy. No entiendo todo, pero sigo creyendo. Así que si esta palabra habló a tu corazón, escribe amén en los comentarios como señal de fe. Y si conoces a alguien que está a punto de rendirse, compártele este mensaje. Puede ser el empujón que necesita para no abandonar el proceso. Dios está obrando. Aunque no lo veas. Aunque no lo sientas. Aunque no lo entiendas. Él está obrando. Y muy pronto, lo que hoy te duele, será el testimonio que inspire a otros. Suscríbete a Versículo Diario para seguir recibiendo estas palabras que fortalecen tu fe. Y nunca olvides esto. Antes de una gran bendición, siempre hay una preparación. Y tú estás justo en medio de ella.